Los lunes a las 8:30 de la tarde en Radio Mairena, Ágora. Una experiencia de equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. El mejor camino para descubrir la mejor versión de ti mismo. Un programa para hacer que te quieras. Ágora. Con los mejores contenidos y especialistas en salud natural y holística. Aromas, plantas, amor y mucho más en Ágora. Los lunes a las 8:30 de la tarde y en redifusión en verano los martes a las 11 de la mañana. Ágora, un programa dirigido y presentado por Maika Menacho, producido por Javier Mauri y realizado por Loli Guerra. Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes un lunes más al programa de Ágora en Radio Mairena en el 107.4 de la FM sevillana. Soy Maika Menacho y también vamos a dar la bienvenida a Javier Mauri, nuestro productor. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás? Hola Maika, buenas tardes y encantado de volver a estar aquí. Bueno, hoy tenemos un programa, bueno, siempre digo lo mismo, pero es que cada programa para mí es especial y los invitados también, cada programa es especial y los invitados son muy especiales para mí. En esta ocasión vamos a hablar de lugares mágicos, lugares con magia, y tenemos para ello a un invitado que sabe muchísimo de ello, que se llama Carlos Ollés. Si quieres, preséntalo tú porque tiene también tiene muchísimas cosas que decir. ¿Lo quieres presentar tú? Sí, encantado además. Pues sí, tiene la verdad que un currículum bastante extenso, pero vamos a presentarlo como él se merece. Carlos Ollés Estopiñá es desde hace más de 2 décadas director de actividades en tiempo libre. Ha sido como responsable en distintos campos de trabajo, sobre todo en la recuperación de antiguos monasterios aragoneses. Además, ha ejercido durante una década como guía de montaña en múltiples rutas pirenaicas en ambas vertientes, tanto la francesa como la española. Es vicepresidente del equipo de rescate de Aragón, amante de los misterios y enigmas, y es integrante de la SIPE. Es autor del libro Lugares mágicos de Aragón, 50 lugares mágicos de los Pirineos, 50 lugares mágicos de Baleares, Aragón sobrenatural, de Ediciones Sidonia, y Matarraña secreta, de la editorial Libros del Futuro. Es colaborador del programa La Queideira de Aragón Radio, del programa Entre Amigos y Amigas de Radio Aragón, y productor junto a su esposa de programas de misterio Intermundos, que se cuelga en la plataforma iVoox. Bueno, pues bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Pues muy buenas tardes, pues muy bien, muy a gusto estar con vosotros, de que me acojáis en vuestro programa. Y bueno, voy a intentar ponerme un poco a la altura de todo lo que habéis hablado de mí. Por lo tanto, bueno, no sé, yo creo que conseguiremos hacer soñar a la gente y que la gente pueda sentir un poco la magia de esos lugares de los que vamos a hablar. Pues para empezar, si te parece bien, para situar a nuestros oyentes, explícanos un poco para ti qué es un lugar mágico, qué es un lugar con magia, para ir haciendo un poquito de boca. Bueno, pues un lugar con magia, obviamente, además de ser un sitio muy especial, es un sitio en el que se junta la tradición, se junta lo fantástico, se junta la historia, ¿vale? Al tener este conglomerado de cosas, lo que conseguimos es que sea un lugar vivo, donde de alguna forma, bueno, pues se produzcan ciertas cosas muy especiales. Y ojo, esto no es de ahora, porque estos lugares vienen ya, digamos, teniendo su fama de mágicos desde años A. Estamos hablando, pues, del medievo, incluso muy anterior, ¿de acuerdo? Cuando nuestros ancestros, que aquí también hablaremos, pues construían sus dólmenes, sus menires, porque notaban que allí había algo especial, una energía especial que emanaba de la tierra, una sabiduría que nosotros ya hemos perdido, pero que tenemos esa impronta de nuestros ancestros que nos están marcando lugares y enclaves muy especiales. Como ya digo, ese lugar, el que marca, por ejemplo, un menhir o un dolmen,
También está la historia porque nos lo está marcando el propio monumento y también nos lo está marcando la parte mágica. Todo esto es un lugar mágico. Además, no suelen ser muy grandes, suelen ser puntos muy concretos, pero puntos donde la gente, gente con sensibilidad, gente especial, gente que sueñe, gente soñadora, puede descubrir, puede entender lo que allí emana. ¿De acuerdo? Entonces, yo, de alguna forma, me encanta encontrar estos sitios, investigarlos y de alguna forma plasmarlos para que toda la gente pueda ir a verlos. Que lo que a mí más me interesa cuando escribo un libro es que la gente los vivencie, porque si no, no sirve para nada. Yo lo puedo escribir 1000 veces, pero si la gente no lo va a ver, no lo va a vivenciar, a tocar, a ver qué pasa allí, a notar lo que allí emana, no sirve para nada mi trabajo. Claro. Javier, Sí, Carlos, no yo te sé si quería tenemos a preguntar. Javier por allí. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Yo te quisiera preguntar, Carlos, la semana anterior estuvimos viendo el tema de la geometría natural, de la geometría sagrada, eh, de los dolmen, los menhir. ¿Tiene algo que ver esto con esos lugares mágicos? Porque da la impresión, según el hombre moderno de hoy, que mira estos lugares con ese pragmatismo que solemos tener actualmente en estos lustros y claro, no le vemos ningún sentido. Tiene esto que ver con los lugares mágicos, pero como has estado comentando antes, no es al azar cuando se ponían ahí esos dólmenes y esos menhir. ¿Qué tipo de magia hay ahí? ¿Qué tipo de energía? Bueno, posiblemente la gente sensitiva te diría que emana, digamos, la energía femenina o masculina del interior de la Tierra y así se marcaba con los distintos monumentos. Por ejemplo, el dolmen sabemos que hace referencia al útero materno, donde se enterraban nuestros ancestros, es decir, era como buscando la resurrección otra vez al introducirse dentro de un útero materno, ¿de acuerdo? Ellos ya creían en esa resurrección. Tenemos que también tener en cuenta en estos momentos que obviamente el dolmen que vemos a día de hoy, por lo menos por los Pirineos, no es como lo estamos viendo, o sea, no son las piedras peladas, sino que es que estaba cubierto de tierra formando un túmulo, ¿de acuerdo? Era un enterramiento, pero siempre formando esa cavidad interna, esa cavidad materna, como volviendo otra vez a la madre tierra, ¿de acuerdo? Y luego estaba la energía masculina con ese falo hincado, ese menhir, ¿de acuerdo? En el que muchísimas veces, yo he recogido cientos de historias a lo largo de todo el Pirineo, en el que se hacían una tradición como para, digamos, fecundar a la hembra, ¿no? Tanto para la mujer como para las hembras de animales, ¿de acuerdo? Se pasaban muy cerca de allí, se hacían frotar y eso todavía a día de hoy muchísima bibliografía recogida. Yo, cuando investigué para mi libro 50 lugares mágicos de los Pirineos, me encontré, habían hecho un tratado en la Universidad de la Sorbona, hablando de una piedra que está muy cerca de Lourdes, se llama la Pierre Cabrere, que es, bueno, está hablado en un patois de la zona, no es un francés correcto, que es un menhir que este tiene unos grados de inclinación donde todas las mujeres, estoy hablando del siglo XX, no nos vamos a ir al medievo, seguían haciendo ese rito de fecundidad sobre ese menhir tumbado. Tanto es así que había notas del párroco de la zona, cuando casaba a los novios, que les advertía que aquello era algo pecaminoso, que no se debía hacer, como que era algo fuera de lo que era el culto de la iglesia. Quiero decir que eso existe. A día de hoy yo tengo constancia de que hay gente que sigue yendo. Tenemos a Nuria, que posiblemente luego hablemos de ello, que también hay un rito de fecundidad dentro de lo que es el monasterio de Nuria, anteriormente fuera. En fin, quiero decirte que estas piedras, esta energía telúrica, el ser humano lo ha contemplado desde siempre. Antaño, por la razón que sea, no te lo sabré explicar porque no sé cómo lo notaban, hincaban estos monumentos donde ellos entendían que emanaba esa energía. Y parece ser
parece ser, porque después obviamente nosotros no hemos sabido interpretar esa energía, pero sí hemos sabido interpretar el monumento, ha seguido funcionando hasta nuestros días, porque la gente lo ha seguido empleando. Por lo tanto, esa energía telúrica que muchos parece que sea como una ensoñación de algunos locos, sigue funcionando perfectamente bien. Sigue funcionando a día de hoy. Y yo puedo dar fe que hay gente que la sigue haciendo estos ritos de fecundidad. Nos has hablado de Nuria. Las leyendas también tienen mucho que ver con estos sitios especiales, ¿verdad, Carlos? Claro, claro. De allí, de esto, de Nuria. De Nuria. Nuria tiene una leyenda muy bonita. Nuria tiene una leyenda muy bonita que nos hace referencia a un santo que se llama San Gil. San Gil va allí sobre el año 700 a predicar la palabra de Dios por aquellos montes pirenaicos. Estamos hablando de unos 2000 metros de altura, ¿de acuerdo? Y este hombre dice la leyenda que portaba varios enseres con él. Uno era un crucifijo al que le rezaba, una campana, una olla de cobre y dice la leyenda que él fue el que talló la Virgen de Nuria. Obviamente eso hace aguas porque la Virgen de Nuria es románica, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a seguir con la leyenda. Bien, este hombre lo que hacía era evangelizar y evangelizaba de la siguiente manera. Él hacía la comida en esa olla de cobre que llevaba y tocaba la campana que él llevaba consigo para que todos los pastores vinieran donde él había hecho la comida y mientras les daba de comer a los pastores, él evangelizaba. Era una forma, bueno, pues bastante, digamos, buena para crear adeptos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Aparecen por aquellas zonas del Pirineo los arrianos y hacen que San Gil se vaya de allí. Sobre el 1070 aparece por allí un seguidor de San Gil que se llama Amadeo de Dalmacia. ¿Y qué hace este buen hombre? Seguir los pasos de su maestro. Y él, trayendo los mismos enseres, intenta encontrar los enseres auténticos de San Gil que había dejado escondidos allí. Bien, él sigue predicando, hacía la comida a los pastores, venían a comer los pastores y evangelizaban los pastores mientras los otros comían. Bien, hasta aquí no hay ningún problema. Pero claro, San Gil al final se harta mucho de que no encuentran los enseres sagrados y cuando está a punto de marcharse, una vaca, dando con el cuerno en una de las paredes, tira una piedra y dentro estaba el caldero, estaba la campana, la cruz y la moreneta del Pirineo, que es la Virgen de Nuria. ¡Oh, milagro! Fijaros una cosa, que la vaca es una representación de la diosa Madre Tierra, por los cuernos en forma de luna, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, porque nos está hablando también un poco de esas tradiciones más antiguas que el cristianismo. Bien, esto que estoy hablando ahora lo vamos a dejar un momentito aparcado y os voy a contar otra cosa, pero lo vamos a hilar después, ya verás. Resulta que allí en Nuria, y no mucha gente lo sabe, había un menir hincado que le llamaban la cruz, la creu d'enriba en catalán, la cruz de arriba, de la ribera. Bien. Hasta este menir, que está por encima de los 2000 metros, venían las mujeres a frotarse para, bueno, pues conseguir fertilidad. Estamos hablando que en aquella época no había un tren cremallera que subiera hasta allá arriba. Y sin embargo la gente subía. Yo voy aquí a hacer lo que siempre digo, y es que cuando una cosa no funciona, la gente no va, ¿verdad? Si tú vas una vez y no surte efecto, la gente no va. Y menos subir 2000 metros de altura para que luego no vaya nada. Pero sin embargo, la gente iba. Por lo tanto, tenemos que entender que eso sí funcionaba. ¿Qué pasa? Hasta allí van una comunidad de monjes y se dan cuenta de lo que pasa. Que allí había muchísima afluencia de gente, pero obviamente no iban a su ermita que estaba abajo, sino que pasaban de la ermita e iban hasta el menir. ¿Qué hacer? Pues lo primero que hicieron fue sacralizarlo. Le hincaron al menir una cruz de hierro y por lo menos todo lo que hagan allí será por Dios. Pero mira por dónde la cosa no iba bien. ¿Qué hicieron? Cogieron el menir, lo desmontaron, se lo metieron dentro de la ermita y así la gente tenía que ir dentro de la ermita. A día de hoy, donde estaba el menir, hay un pilote de piedras para que la gente sepa dónde estaba. A día de hoy, cuando vas a la ermita
que no el propio santuario que está al ladito, son 2 templos. Está encerrado en rejas el menhir antiguo donde la gente le echa unos papelitos para pedir también descendencia. Pero ojo, como se dieron cuenta los monjes que aquello tenía muchísima afluencia de gente, hicieron un artefacto para pedir descendencia a la gente, para que la gente, las mujeres, pudiesen quedar preñadas. Bien. ¿Qué hicieron? Pues generaron un mueble dentro de lo que es el santuario de Nuria, en el que se ve la olla empotrada en el mueble. La cruz que supuestamente llevó San Gil, ¿vale? Y la campana arriba del todo. ¿Cómo pediremos fertilidad aquí? Ay, amiga, pues yo te lo voy a contar. Veréis, este mueble que fotografías y son del siglo XXI, no es de hace unos cuantos siglos. Tengo se arrodilla delante de esa cabeza dentro de la dádiva, ¿vale? Mejor que mejor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Bueno, en este caso se han aprovechado un poco de esas energías telúricas, de esa sapiencia natural que tenía la gente, que había sido transmitida de generación en generación y que iban de alguna forma a visitar este lugar sagrado, ¿vale? Para, bueno, pues que se propiciara la fertilidad en la mujer de la casa, en la recién casada, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un claro ejemplo donde se hacía, y todavía podemos ir al sitio donde se realizaba, aunque ya no está el menhir, porque el menhir está encerrado bajo llave, pero sí que hay un mojón, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, digamos que, vamos a llamarlo así, aunque suene mal, se ha prostituido una enseñanza ancestral, ¿de acuerdo? En la que nuestros ancestros, de alguna forma, iban buscando esa energía telúrica del menhir para propiciar esa fertilidad. Fíjate que yo hasta, Interesante, la verdad es hasta hoy, que sí, hasta hoy pensaba únicamente que la iglesia, una parte de la iglesia, se agenciaba de ermitas que estaban en municipios y únicamente se limitaba pues a no pagar el IBI. Pues, y ahora me vengo a enterar que va mucho más allá, ¿no? Que Sí, hace suyo cosas que nada tienen que ver ni con la religión, ni absolutamente con nada, por decirlo. correcto. Creo que la palabra que has empleado me parece que es perfecta porque representa perfectamente lo que hizo, que es prostituir esa creencia. Claro, sí. Bueno, ya que estamos hablando de iglesias, ermitas, ¿las ermitas también son lugares de leyenda? Las ermitas pueden contener muchas leyendas que de alguna forma ayudan a ese lugar a darle ese toque especial. Todos sabemos que la palabra leyenda nos está hablando de una historia aparentemente no real e inventada. Pero yo soy de los que cree que las leyendas ayudan en bastante a, de alguna forma, construir la historia real de una zona concreta de nuestro país. Y las leyendas de las ermitas, y digo leyendas remarcándolo bien, aunque son eso, también ayudan muchísimo a que un lugar sacro, digamos, que se afiance en la historia, ¿de acuerdo? Porque tenemos muchísimos ejemplos. Bueno, en estos momentos no me viene ninguno a la cabeza, pero bueno, tenemos ejemplos, por ejemplo, como el de Tella, la Virgen el santuario de Tella, perdón, de Tella no, de Santa Elena, que ahora me estaba yendo yo, donde tenemos esa leyenda de Santa Elena, fijaros que estamos hablando de la madre de Constantino, que dice que aparece por aquellos lares. Es algo improbable, eso todo el mundo lo sabemos a día de hoy, pero sin embargo, esta leyenda
de alguna forma ayuda a conformar el culto y la historia de esta ermita en el Pirineo aragonés. Hay una leyenda muy sencilla en la que aparentemente la madre de Constantino está huyendo de los sarracenos, de los musulmanes, y encuentra una cueva donde se esconde rápidamente dentro y milagrosamente una araña teje una tela de araña en la puerta de la cueva, de alguna forma para indicar a los que le venían persiguiendo que allí no había podido entrar nadie, porque como es obvio, estaba la telaraña entera, ahí dentro no había nadie, salvando de un plumazo a esta Santa Señora. Bien, la tradición dice que deja marcada una huella en el suelo, en la roca, como así se puede ver en el templo, porque el templo, la ermita, es rupestre, es decir, está encastrada en la roca. Imana por intercesión de esta Santa Señora una fuente que mira tú por dónde lleva las aguas sagradas del río Jordán. Esta es otra leyenda. Y una fuente que habla, y digo bien, habla, porque de alguna forma se ha empleado durante muchísimos años como una especie de augur, o lo que se podría consultar en el tarot. Ahora os explicaré un poco cómo va la cosa allí en Santa Elena. Pero vamos un momentito, si me permitís, con la leyenda que nos dice también que esta fuente trae agua del río Jordán, que es extraño porque esto está en el Pirineo. Pero bueno, la leyenda nos cuenta que hasta esta ermita se acerca un peregrino. Se acerca un peregrino a prepararse en su viaje, en su peregrinar a Tierra Santa. Y mientras está aquí, lo que hace es coge un palo de boj y va tallando un largo cayado que le acompañará en su andar hasta llegar a Tierra Santa. Bien, la historia cuenta que este señor llega a Tierra Santa, visita los lugares sagrados y cuando está bañándose en el río Jordán, el mismo río que supuestamente bautizó a Jesús, su inseparable amigo, su cayado, se lo lleva al agua y lo pierde. Se lleva un gran disgusto, pero bueno. Y él vuelve otra vez hacia Santa Elena a dar las gracias, porque aquí voy a hacer un inciso que nadie hace, digamos, esto que voy a decir. Las peregrinaciones, todas son de ida y vuelta. Lo digo por el Camino de Santiago, que todo el mundo termina en Finisterre, pero nadie vuelve de donde parte. Y ese es el antiguo camino. Pero bueno, este señor vuelve a su lugar, a Santa Elena, a agradecer que le ha ido bien el camino. Y estando sentado en el lateral de lo que es por donde pasa el agua de la fuente que emana aquí en Santa Elena, que se llama La Gloriosa, esta fuente, aparece nadando por la fuente el cayado que se perdió, que se le llevó el agua del río Jordán. Por lo tanto, las gentes de este lugar dicen que esta fuente lleva aguas del río Jordán, ¿vale? Es una leyenda, esta es una leyenda muy bonita, simplemente, pero bueno, que la gente pues también te cuenta en esta zona. Y a mí me gusta mucho, de alguna forma, cuando voy a los sitios a hablar con los abuelos, con la gente mayor, para que me cuenten las cosas pues que más se viven en la zona, las más íntimas, ¿no? Porque la gente joven a día de hoy ya no tiene mucho de esto, ya lo ha dejado perder. Tenemos auténticas bibliotecas andantes en los parques, que son nuestra gente mayor. Y la parte más importante de esta fuente es que nos habla. Esto puede parecer que es muy chocante, pero esta fuente habla. De hecho, hay gente que va a consultarle como una especie de augur. Esta fuente fluctúa. Esta fuente no mantiene el caudal. Varía constantemente. De repente sale mucho, de repente se para, de repente lleva un rato continuado, ¿de acuerdo? Entonces la gente, de alguna manera, instauró una especie de lenguaje con la gloriosa, con la fuente, en el que cuando subía el agua era un sí, cuando desaparecía todo el agua era un no, y cuando el agua se permanecía impasible, es que no era el momento de saber lo que tú estabas preguntando, ¿vale? Entonces yo he estado presente con gente mayor de la localidad de Biestas,
porque la localidad de Biescas está muy cerquita de allí, que suben hasta la propia fuente a hacerle preguntas y a preguntarle qué va a ser de su futuro. Eso hay muy poca gente de Aragón que sepa eso. Y sin embargo, esa fuente lo hace. ¿De acuerdo? Es algo muy curioso, es una tradición muy nuestra que está allí y que muchísima gente no sabe. Es una pena, pero... Pues sí, porque va a haber que ir a preguntar ciertas cosillas. Hay que preguntar. Vale, y en algunos de estos lugares se realizan, en algunas ermitas, en algunos lugares de estos mágicos, se realizan exorcismos, ¿verdad, Carlos? Sí, esto me lo encontré yo en Andorra la Vella. Cuando estuve escribiendo para el libro este de 50 lugares mágicos de los Pirineos, en Andorra la Vella, lo descubrí de casualidad, tengo que decirlo, porque hay veces que vas a estudiar una cosa, esa cosa te lleva a otro sitio y de repente encuentras algo muy curioso en ese sitio, ¿no? Y bueno, pues en la población de San Martín, perdón, en la población de la Cortinada, encontramos el templo de San Martín de Tours o San Martín de la Cortinada. Bueno, es un templo románico del siglo XII en el que por obra de la historia y gracias a ella, vamos a llamarlo así, en el siglo XV decidieron hacer, empiezo por el final para que veáis una cosa concreta, veréis. En el siglo XV decidieron hacer un coro a esa ermita, bueno, pues de alguna forma, pues para engrandecerla un poco más. Le hicieron la torre y le hicieron el coro. Con el tema de que al hacer el coro forraron paredes de madera y ocultaron y a la vez preservaron pinturas románicas que quedaron detrás de esas maderas, que con los años cayeron, o sea, se echó a perder ese coro de madera y al quitarlos descubrieron detrás unas pinturas preciosas. Y bueno, necesitaban agua. Entonces, la Santa Sede les manda, digamos, a San Abdón
y Sant Senén, que son los protectores de la agricultura y de los animales. Y mira tú por dónde hacer una rogativa por la población y cae agua, llueve. Y desde ese día, en esta tumba desconocida, pasa una cosa muy curiosa. Y es que emana agua de su interior. Esta tumba, cuando te pones allí a su lado, bueno, hay unas rejas que no te puedes acercar a tocarla, pero están muy cerca. Te das cuenta que está separada de la pared de atrás, de la pared del lateral, y está separada del suelo por 2 patas de piedra. O sea, no toca por ningún lado a nada. Y sin embargo, todos los días sacan agua de en su interior. Nadie sabe cómo pasa eso. De hecho, yo tengo fotografías del sacristán de la abadía con una especie de pequeño artilugio que se hicieron los monjes, una especie de bomba manual, donde mete un canutillo dentro de la tumba para extraer todos los días el agua que se genera dentro de esa tumba. Porque en verano, en la festividad de San Antoni y Sant Senén, se regala exclusivamente a la gente de Arles una pequeña botellita con ese agua, con ese mágico elixir, para que lo tengan en casa, porque según la gente de Arles, ese elixir, si te das tú, por ejemplo, tengo una verruga, pues se la quita. Tengo una quemadura, se la cura. Que tengo mal de estómago, bebo un poquito y me lo cura. Es decir, es un mágico elixir que aparentemente, según la gente de Arles, sirve para sanar todo. Pero la gran incógnita es cómo puede ser que se llene la tumba de agua sin estar en contacto con nada. No hay ningún tipo de tubería. Yo he estado allí, me he pegado allí un montón de horas y allí no hay nadie que le meta agua, ¿vale? Os puedo decir que en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, después de la Guerra Española, de la Guerra Civil, la serie sobre el 40, pues fue un equipo multidisciplinar de investigadores, de estudiosos, de profesores de la Sorbona de París, a ver cómo pasaba aquello. Y estuvieron ahí un tiempo y no sacaron ninguna conclusión. Se tuvieron que volver por donde habían venido sin ninguna respuesta. Bien. Días más tarde, bueno, años más tarde, ya en la segunda mitad del siglo pasado, sobre los 60 y muchos, aparece por allí otro grupo multidisciplinar de científicos y estos, según dicen, sí saben de dónde puede salir este agua. Ellos deducen que este agua es agua de lluvia, porque en el Pirineo casi todas las tardes, noches cae un poquito de agua, y agua del rocío, que, como la tumba es de alabastro, el alabastro se empapa de agua y va, digamos, depositando en su interior poco a poco ese agua que ha recogido durante la noche y el rocío. ¿De acuerdo? Pero claro, ahora viene la parte en la que la gente de Arles contesta a estos científicos diciéndoles: oye, escucharon una cosa, que cuando se iniciaron las 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, la fuente se secó, la tumba dejó de emanar agua. Y eso está constatado, ¿vale?, por las ¿cómo se llama?, actas eclesiásticas. Por lo tanto, algo tiene que haber. Y en la guerra de Japón, en el bombardeo, no está muy claro si fue el bombardeo de Pearl Harbor o cuando la bomba de Hiroshima manó tanta agua que inundó todo el patio de la iglesia. Por lo tanto, esa respuesta fue la que dio la población de Arles a los científicos, de alguna forma, para aclarar que lo que pasaba allí era algo muy especial. Por lo tanto, de alguna manera yo invito a que si la gente quiere ver alguna cosa curiosa, una cosa realmente que no tiene explicación, o una explicación a día de hoy plausible o que valga, tenerla la tendrá seguro, pero nadie ha sabido, que se acerque por aquí, primero ver a la abadía, que es preciosa, y luego este misterio. Adelante. Además, en Arles, o si os acordáis, pasa una cosa muy curiosa, porque Arles también iba a estudiar otra historia para otro de mis libros, que es Aragón Sobrenatural, y es que en Arles os he dicho que trajeron 2 santos, San Antoni y Sant Senén, que lo pidieron a la Santa Sede.
para pedir agua, pero también para pedir protección de un ser que atacaba a la población. Un ser peludo grande al que se le llama simiot, la palabra lo dice todo, un simio grande, en el que muchos han querido ver el Basajaún o el Yeti del Pirineo, y que según las actas eclesiásticas entraba a la población y se llevaba ovejas debajo del brazo como si no fuera nada. ¿De acuerdo? Tanto es así que desde entonces, estamos hablando del siglo X-XI, Arles-sur-Tech tiene una calle del Simiot. Tanta impresión causó el ataque de estos seres peludos grandes que le pusieron una calle. Es decir, si alguien tiene duda, y esto se nos puede salir un poco de lo mágico, pero bueno, o no, si alguien tiene duda que ese Basajaún o ser fantástico de las nieves que existe o habita también en los Pirineos es real, en esta población podemos encontrar una calle dedicado a este ser por lo que aconteció hace siglos, pero que aconteció y está reflejado en actas eclesiásticas. Por lo tanto, yo entiendo que esto también lo podemos coger como algo que es válido, ¿de acuerdo? Un cura, un sacerdote, un abad no levanta una acta eclesiástica si es una tontería, ¿de acuerdo? Así de claro. Javier, ¿quieres hacer alguna pregunta tú? Que te hemos dejado un poquillo. Sí, he estado resolviendo algunos temas técnicos de última hora. Me he cambiado de lugar porque la cobertura mía también estaba fallando. Yo te voy a preguntar si en estas ermitas se han hecho en alguna ocasión exorcismos. Sí, se han hecho, sí. Hay muchas que se han hecho exorcismos. Ahí tienes ermitas. Si nos ceñimos exclusivamente a sacar el maligno, tenemos la ermita de Santa Orosia en Yebra de Basa, muy cerquita de Jaca, donde con la cabeza de la santa de Santa Orosia se ejecutaban exorcismos. Tenemos que recordar que Santa Orosia, esta santa que fue, digamos, mutilada, fue, muerta, la mataron los musulmanes cuando venía a desposar con un príncipe aragonés desde Francia. Digamos que el cuerpo se lo quedó la catedral de Jaca y la cabeza la dejaron en Yebra de Basa, una población muy cercana a la población de Jaca. Tanto con el cuerpo de la santa, de Santa Orosia, que está en la catedral, como con la cabeza que está en esta población, en la ermita de la población de Yebra de Basa, en el santuario rupestre, aunque también está cogido en la roca, en una balma, una cueva, se hacían exorcismos todos los años por primavera. Y allí nació una figura que se llama la figura de la espirituada, es decir, una persona que tiene un espíritu dentro, entiéndase que maligno, ¿de acuerdo? Apareció esta figura de la espirituada que para el solsticio de verano, para cuando era la festividad de Santa... ahora no me sale el nombre. Ay, el nombre, Santa Orosia, perdón, no me salía el nombre, por Dios. Para cuando era la festividad de Santa Orosia, se ejecutaba por la noche este tipo de exorcismos. Y se hacía de la siguiente manera. Escuchad, en cada uno de los dedos se ataba una cinta de color, ¿de acuerdo? De tal manera que era una cinta por demonio que llevaras en el cuerpo. Si a la mañana siguiente, después de estar toda la noche rezando plegarias por parte, pues de beatas pleñideras y de gente afín a la iglesia que estaban allí toda la noche, R con los endemoniados, si al día siguiente iban desapareciendo lazos y nudos de los dedos, quería decir por cada uno que te había caído que se había ido un demonio. Si salías liberado, el año siguiente ya no tenías que volver a Santa Orosia. Pero si se te quedaba algún lazo en alguno de los dedos, quería decir que algún demonio se te quedaba en el cuerpo. Por lo tanto,
ya para el año siguiente ya contabas en volver a Santa Eurosia para que te quitara los demonios restantes. O igual se volvían a incrementar y volvías a tener otra vez todos los dedos llenos de lazos para volver a quitar los demonios. Eso es una historia muy curiosa que... Carlos, dime. Nos queda nada, un minuto escaso para terminar. Me da muchísima pena porque me encanta, me quedan un montón de preguntas por hacerte. No hemos hablado de Navarra, que también hay un montón de lugares, de un montón de sitios. Sé que sacas nuevo libro, ¿vale? Vas a sacar nuevo libro. Quiero que para cuando lo saques lo podamos presentar aquí en el programa también. Nada, cuéntanos así, medio segundo, cómo va a ser así un poco una pinceladita. Bueno, pues... tenemos que despedir para otro día. Porque bueno, pues mi último libro va a ser un poco la ampliación de mi primer libro de Aragón Mágico. Este se llamará 50 lugares mágicos de Aragón. Va un poco en consonancia con lo que yo participo en la cadena autonómica de radio de aquí de Aragón, lo que explico todos los domingos. Es un poco poner en el libro lo que yo hablo en la radio, ¿de acuerdo? Y lo que hago también es colocar las coordenadas GPS para de alguna forma que la gente pueda llegar a todos los sitios. Porque como ya he dicho al principio, yo lo que quiero es que la gente llegue, que la gente lo vea. Porque a mí no me gusta contar si la gente no va a verlo. Yo quiero que lo vaya a ver. Entonces, yo sé que con las coordenadas la gente no se me va a perder. Pues maravilloso. Yo lo que quiero darte es las gracias. Se me ha hecho súper corto. Me quedan un montón de preguntas. Tenemos que hacer otro programa. Tendría que ser los programas súper largos, pero no hay más tiempo. Bueno. Muchísimas gracias por estar, por haber venido, por habernos contado cositas súper interesantes. Sé que da para montones de programas y nada, muchísimas gracias. También gracias a Javier, a nuestro productor, a los oyentes también muchísimas gracias por escucharnos. Que sepan que está el email para hacer preguntas, por si quieren ponerse en contacto contigo, si quieren saber algo más de tus libros, en agoramaica@hotmail.com lo pueden hacer. Y bueno, nada más, eso, darte muchísimas gracias y proponerte para que presentes tu libro y para que todas las preguntas que no hemos podido hablar hoy, podamos hablar otro día de esos lugares mágicos que, bueno, es el ir a unas vacaciones, ir a un lugar, pero percibir otras cosas que muchas veces se nos pasan y que se nos han ido olvidando o han hecho que se nos olvidasen y están ahí para que todos vayamos y las disfrutemos. Muchísimas gracias, Carlos, que pases muy buena tarde. Muchísimas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de estar con vosotros, de compartir mis trabajos, lo que yo escribo, lo que a mí me gusta. Y un saludo también para todos mis amigos de Sevilla, que tengo muchísima gente que seguro que cuando me oiga, ya verás tú la que se va a liar, pues me van a llamar mucho, seguro. Gracias de verdad por haberme permitido estar con vosotros y compartir vuestro espacio. Muchas gracias, Carlos. Carlos. Adiós. Gracias. Un saludo.